Bendiciones, bendiciones. Ponemos esto también. Bendiciones, hermanita Susi. Ahorita iniciamos con el tema. Como dice, un resumen así de lo que tenemos de la intercesión de la Virgen María. Lo que tenemos en la Biblia. Un poquito de objeciones, así que por ahí surjan. Y una buena vez ya noté aquí la favorita de los protestantes. Sí, porque luego dicen luego bendiciones, hermanito. O sea, a ver si algunos hermanitos protestantes no piensan de que esto, 1 Timoteo 2:5 se refiere a la intercesión de María. No. Sino que la pose de una buena vez porque dicen, es que no conoce este versículo. Lo conozco. Y ahorita vamos a hablar un poquito de él, porque recuerden que vamos a hacer como un resumen. ¿Que María está en el cielo? Claro que sí. Empezamos con, nada más que hago primero una oración. Vamos a hacer primero una oración en la que María está en el cielo. De hecho, vamos a encontrar versículos en la que está la profecía desde el Antiguo Testamento. Y porque recuerden que María es predestinada. Y en el Nuevo Testamento, nada más que de manera, como dice, simbólica, apocalíptica. Entonces, de esas dos maneras la vamos a encontrar a María. Empecemos con lo que es esta oración. Pidamos lo que es oración al Espíritu Santo. Para que, ahora sí, como que dice, todo lo que empecemos a leer en la Biblia, empecemos a captarlo, ahora sí con empecemos a abrir nuestro conocimiento a lo que es, todo lo que es el conocimiento de Dios. Todo lo que nos enseña Dios a través de estas escrituras y que sean ahora sí, como dice, bien recibidas. Que si hay algún demonio que no nos quiere permitir lo que es la correcta aceptación, ¿a qué me refiero con un demonio? Que de repente vamos leyendo algún versículo bíblico y de repente la persona empieza a sentir de no escuches eso, porque ha sucedido. Personas que dicen no lo escuches a él, que dicen eso, no lo escuches a él. Y eso es lo más interesante. Cuando hay personas que me dicen, oye, es que el espíritu me dice, no lo escuches. El detalle está, ¿qué espíritu te está guiando? Cuando lo estamos leyendo directamente de la Biblia y cuando has leído directamente de la Biblia, un espíritu te diga, no lo escuches. Entonces, ¿qué espíritu te está guiando cuando es palabra de Dios? Y sin meter palabras mías, ¿qué espíritu está guiando a esa persona cuando se está hablando con pura Biblia? No con palabras mías, no con palabras inventadas ni agregadas, sino pura Biblia. ¿Qué está sucediendo? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, esto es algo muy curioso que digo, sí ha sucedido. Oído la organización, eso también. Esto es lo que ha sucedido mucho. Lo que es en cuestión porque me ha tocado hablar con varios hermanitos que no son católicos o andan en esas dudas. Me ha tocado desde los que son teólogos y salen disparados de la palabra de Dios, o sea, no se quedan escuchando la palabra de Dios, no la resisten. Es lo que más me impresiona, no la resisten. Y otros hermanitos que cuando alguien empieza a hablarles con Biblia, que empieza a hablar, intercambiar con diálogos con hermanitos protestantes, algunos de los que están escuchando empiezan a sentir como náuseas. Empiezan a sentir no mareos, pero sí como náuseas. Le dicen, oye, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque ven un intercambio hablando con la palabra de Dios. Y empiezan las personas a sentir como náuseas. De esas, como quien dice que andan tibias, que eso es lo más curioso.
cuando son personas tibias. ¿Y se acuerdan cuando dice yo a los tibios los vomito? De esos tibios, lo interesante es que empiezan a sentir náuseas ellos también. Ellos empiezan a sentir náuseas en esa tibieza de su fe. Cuando empezamos con ese diálogo, Virgo, y eso se me hace también muy interesante. Cuando alguien está fuerte en su fe, no, hombre, quiere más, quiere más, quiere más. Pero cuando alguien está débil en su fe, en esa tibieza, empieza a sentir náuseas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han dado en esa tibieza. Entonces, eso es lo más interesante. Están en una tibieza. Entonces, empecemos primero. ¿María está en el cielo? Porque esa está muy interesante, esa pregunta. Empecemos por este dato. ¿Moisés está en el cielo? ¿Elías está en el cielo? ¿Enoc está en el cielo? Okay, fíjense estas preguntas que les estoy diciendo, sí. Y que nos vienen aparecidas en la Biblia. Así directamente de Enoc, de Elías, así nos aparecen varios de estos versículos. Y de María, ¿nos aparecerá directa o indirectamente de que está en el cielo? O por lo menos nos dará pista en lo que es la Biblia de que está en el cielo. Muchas así. Muchas pistas. Empecemos por el Antiguo Testamento. Vamos a ver, porque este versículo, Ezequiel capítulo, ¿si es Ezequiel o Zacarías? Vamos a ver si es Ezequiel o Zacarías. Es que siempre se me mezclan estos dos. Vamos a empezar con Zacarías 44. Vamos a ver, Zacarías. No, entonces sí va a ser Ezequiel. Ezequiel 44, 2. Vamos a ver, aquí está. Ezequiel 44, 2. Vamos a ver si la tiene de volada. Sí, es esta. Fíjense, estas son visiones. La voy a leer desde el versículo 1. Ezequiel capítulo 44, desde el versículo 1. Atentos, recuerden que María es la nueva arca de la alianza. La encontramos reflejado del Antiguo Testamento. Así, le encontramos primero lo que es el arca de la alianza. ¿Qué es el arca de la alianza? El que contiene la vara de Aarón, lo que es el maná y lo que es las tablas de la ley. Como dice la palabra de Dios, el sacerdocio y el alimento espiritual. Esas tres las tenía, como dice, el arca de la alianza en el Antiguo Testamento. Y María lleva, como quien dice, ahora sí, ahora está en este caso, no son las tablas de la ley, es el verbo encarnado. Es el nuevo sacerdocio y es el pan bajado del cielo. Las tres las tiene María. Las tres las tuvo en su vientre María 9 meses. Ella, nueva arca de la alianza. Y encontramos estas profecías desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ezequiel 44. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario. Por cierto, esto lo estoy leyendo de una Reina Valera. Me dicen por si de repente empiezan a ver un poquito diferente lo que es en la católica. Y oye, pues es que hay una palabrita o hay una coma diferente que me cambió lo que es el texto. Me avisan así. Y lo leemos nuevamente en una Biblia católica. Porque a veces así llega a suceder. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Yahvé, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Yahvé Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Esta parte así, esta parte del santuario va a estar cerrada así. En cuanto al príncipe, por ser príncipe de quien estamos hablando, el hijo, él se sentará allí para comer pan delante de Yahvé, por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese camino saldrá. Ya no tenemos, ese lugar está cerrado, ningún hombre tiene acceso. ¿Por qué? Porque por ahí pasó el Dios de Israel. No puede nadie más pasar por ahí. Pero estamos encontrando de un santuario. Vámonos hasta Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis 11, 19. Que inicia de esta manera. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Ya encontramos un templo así, se abrió en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Dónde está el templo de Dios? Está abierto en el cielo. Este está en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cómo vas a reconocer el arca del pacto? De hecho, nos está dando varias pistas antes de identificarla con mayor fuerza.
Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y gran granizo. E inmediatamente, Apocalipsis 12, versículo 1. Recuerden que esto es lo interesante. Los capítulos y versículos no existían en un principio. Estaban así como que los escritos así de corridito, muchos de ellos. Ya las separaciones viene tiempo después. Versículo 12, capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol. O sea, ella no es el sol, es enviada. Pues más bien está protegida, está abrigada por el sol. Con la luna debajo de sus pies, ese sí es su lugar, o como madre o como luna, porque eso también lo vamos a encontrar en la Biblia, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Por eso también le decimos María reina, porque también es madre del rey, y de hecho la encontramos coronada con 12 estrellas. Cuando leemos el versículo 5, fácil identificamos quién es esta mujer. Y ella dio a luz un hijo varón, nada más uno. No dijo dio a luz muchísimos, no. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado o fue llevado para Dios y para su trono. Este hijo es rey, y por lo tanto que es rey, la madre es reina. Recuerden que dentro del judaísmo, dentro de lo que es el judaísmo, la reina es la madre del rey. Dentro de la que es la cultura judía, la reina es la madre del rey. Si no, les hago esta pregunta. ¿Quién era el rey? ¿Quién era la reina de Salomón? ¿Quién es la reina de Salomón? Porque muchos dicen su esposa. ¿Quién es la reina de Salomón? Recuerden que Salomón tuvo como ¿cómo? Eran como 700 mujeres y 300 concubinas, 1000 mujeres. Entonces, ¿quién es la reina? La mamá. La madre es la reina. De hecho, la misma Biblia indica que la madre de Salomón es la reina. Le dicen la gran dama. También en otras traducciones lo ponen como la gran dama o la reina, dependiendo de la traducción que tengas. Entonces ya le encontramos como dice, aquí está la madre del rey en el cielo, porque dice, apareció en el cielo una gran señal. Y recuerden que María es predestinada, ¿sí? Vamos a leer esa parte, creo que es Romanos capítulo 8, déjenme ver. Romanos capítulo 8, que habla acerca de los predestinados, así como Abraham, así como Moisés, estos que eran profetas predestinados. Vamos a ver, Romanos capítulo 8. Vivís en la carne, el Espíritu de Dios. Siempre, este sí es el que a veces se me va, pero sé que está en Romanos. Romanos, no se me hace que no va a ser. Sí, 8:29. Romanos 8:29, sí estaba bien, en el capítulo 8. ¿Qué pasó, Daniel? Apocalipsis 12, 16, 17, 18 y 19. Sí, también. De hecho, ahí te va. Ahorita vamos a leer esta parte porque no se puede dejar solamente 16 y 17. Se necesita leer desde el 13, ¿sí? Recuerden que estamos ahorita, porque la primera pregunta que me hicieron es de María está en el cielo. Ya la vimos en el cielo. Pero vamos a ver otros versículos adicionales. Las alas, recuerden que también es ser elevado, pero también es estar, como dice, que los quiere tener en la gloria o están en la gloria. Dice, ahora sí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿María fue llamada? Sí, fue llamada. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿A María la justificó? Claro que sí la justificó. Es más,
Recuerden que es la llena de gracia. ¿De qué manera somos salvos? Por la gracia de Dios. Y María era la llena de gracia, es la llena de gracia, en un término, porque ustedes cuando lo revisan, esa palabra está muy interesante porque en el griego, en esa palabra como está formada, es antes, durante y después. En una palabra como dice siempre. Siempre llena de gracia. Entonces, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. María es glorificada, es glorificada. Entonces, solo existe un mediador, Ah, sí, a esa vamos. A esa vamos. ¿Por qué creen que les puse esta? ¿Por qué creen que les puse esta? Hay solamente un mediador por sangre entre Dios y los hombres. Por sangre. Y muchos mediadores por intercesión. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que la palabra mediador luego como que les choca a algunos protestantes. Y nosotros nada más para que no se enojen, le decimos intercesión. Pero digo, luego les choca. La palabra mediador siempre va en dos sentidos. Bíblicamente hablando, en dos sentidos. Mediador, en el sentido de lo que es el que paga el precio. Y mediador, el que ora por los demás. Nada más en estas dos cuestiones. Aquí vamos a distinguirlo fácilmente porque 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 y 6 especifica mediación porque es el que paga el precio. Y el versículo 1, 2, 3 y 4, mediación porque son los que piden por los demás. Entonces todo el mundo puede mediar en ese sentido. Todo el mundo, mediación en sentido de intercesión. Porque recuerden que interceder, todos podemos interceder. Todos podemos mediar en el sentido de intercesión. ¿Por qué creen que...? A ver, déjame ver nada más algo rápido. Porque se me olvidó poner aquí lo del diccionario de definición de mediación. Mira. Porque fíjese, mediación, intervención de una persona u organismo en una discusión o en un enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución. De intervención de una persona u organismo en una discusión así. Así está, mediación. Pero ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres así? En eso específico, claro, Jesucristo por ser el único que pagó el precio. Y no existe nadie más. Ni María, ni los santos, nadie más. Ni los pastores, ellos tampoco han pagado el precio. Pero todos somos mediadores por intercesión, porque pedimos los unos por los otros. Un ejemplo claro. Job capítulo, déjame ver si es el 37, déjame. Que siempre se me olvida cuál es el último capítulo de Job, así. Siempre digo el último capítulo de Job. Job capítulo, es 42. 42, déjenme ver si desde el versículo 5 en adelante. Job 42, versículo 7. Job 42, versículo 7 en adelante. Y atentos. ¿Sí se acuerdan que normalmente muchos hermanitos protestantes siempre dicen, ora directamente a Dios, no ores a los santos? Los intercesores, nada sirven, el único intercesor es Dios, Jesucristo, para que Él interceda por ti ante Dios. Así es la única que la manejan. Pero eso es una mentira que de hecho hasta en todas las Biblias vamos a encontrar esta palabra, tanto intercesión o aquel que pide por ti, un mediador, que digamos anda pidiendo por ti, no por sangre. Atentos, porque eso lo vamos a ver claramente. Ahorita leemos este versículo, que tengo aquí. Porque siempre lo leen solito y nunca leen más versículos. No existen más versículos que diga únicamente Jesucristo Dios es el único que puede pedir por los hombres. No existe un versículo así. No existe un versículo así. Sí existe en el que Jesucristo es el único mediador. ¿Pero en qué sentido? Porque pagó con sangre. Se pagó consigo mismo así por nosotros. Leo Job 42, 7. Y aconteció que después que habló Yahvé entre palabras a Job, dijo a Eliafaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Estos
que tú podrías decir es, tú ora a Dios para que te perdone. Dios les dice, no, yo no te voy a perdonar. Si tú te diriges a mí, yo no te voy a escuchar. Si no vas con mi siervo, yo le voy a hacer caso a mi siervo. Si tú vas con mi siervo, pero a ti, no te voy a escuchar. Fíjense, dice, versículo 8, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job. ¿Para qué? Para hacer la ofrenda de sacrificio por el perdón de los pecados. Id a mi siervo Job. No le está diciendo a ellos, ustedes háganlo. Está diciendo, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por ustedes. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad, Sujita y Sofar namita, e hicieron como Yahvé les dijo, y Yahvé aceptó la oración de Job. Estamos encontrando la intercesión de Job, la oración de Job, porque Dios no iba a escuchar la oración de estos otros. Necesitaban a Job, necesitaban las oraciones de otros, la intercesión de otros, porque Dios no les iba a hacer caso. Palabras claras, muy claras. Se dice, ora directamente, y si Dios no te quiere escuchar, entonces, ¿de qué te sirve la intercesión de los santos? Para que esa oración tenga más fuerza. Por ahí decimos, es que, ¿sabes qué? ¿Cómo le dicen a los pastores? Pida por mí, pastor, porque usted es más santo, según más santo. O a veces sí pedimos, Padrecito, pida por mí. Eso sí tienen contacto directo con Dios. Vamos a decirlo de más directo. Eso sí está en la escritura, que a él lo tendrás por santo, aunque sea pecador. Al Padre lo tendrás por santo, aunque sea pecador. Eso sí está en las escrituras. ¿Dónde está? Ejemplo, desde Levíticos. Levíticos capítulo 21, versículo... Vamos a leer desde el 7. Levíticos 21, vamos a leer desde el 7. De hecho, ahí le decía que no iban a tener mujeres rameras ni nada de esas cosas. Dice, mujer ramera infame, ni con mujer repudiada de su marido. Aquí está. Porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Yahvé, que os santifico. ¿Al sacerdote le vas a tener de santo? Sí. ¿Al sacerdote le vas a tener de santo? Sí. ¿No pides perdón por tus pecados? ¿No pides a Dios ese perdón? ¿No pides a Dios que te cambie? Si en algo andas, no pides que cambies. Nada más permítame un segundito. Ya. Mi mochila. Listo. Que andaba checando una entrega. Ahora sí. ¿En qué estaba? Sí. El sacerdote lo tendrás por santo. No porque no sea pecador, sino porque es precisamente lo tendrás por santo porque santo es para Dios. Así. Jesús es nuestro sacerdote, no, nuestro sumo sacerdote, atenta. Hay un sumo sacerdote y los demás sacerdotes. De hecho, ¿dónde lo dicen? Hebreos capítulo, parece que es Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 desde el versículo 1. Recuerden que los sacerdotes son ministros de Dios. Reina Valera. Hebreos capítulo 3, versículo desde el 1. Dice, por tanto, hermanos santos, dirigiéndose a los sacerdotes, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol, porque recuerden que Jesucristo, al ser enviado, es apóstol. Y sumo sacerdote, o sea, ¿quiénes eran los apóstoles de Cristo?
Él eligió 12 apóstoles. Él primero fue enviado y él envía 12 apóstoles. Él es sumo sacerdote de estos 12 de aquí, de estos 12 que también son considerados obispos. Apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Cuál es la profesión de los apóstoles? El sacerdocio de Dios. De nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Así. Y de hecho, ¿dónde encontramos a Jesucristo? Biblia Reina Valera, así, como obispo también. Por eso tenemos dentro de la iglesia, así, ya sabemos, Jesucristo, único sacerdote, ya no existe nadie más. Único sumo sacerdote, no existe nadie más. Y de ahí ya los sacerdotes. Porque está el sumo sacerdote, Jesucristo como apóstol, envía a sus apóstoles, que también son sacerdotes y también son obispos, y van ejerciendo, como dice, ese sacerdocio también llevando más obispos. ¿Dónde encontramos lo que es Jesucristo como obispo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primera de Pedro 2, 25, lo podemos leer desde el 24, que dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados, ya identificamos de quién estamos hablando, sobre el madero, ¿sí? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. Fíjense, el pastor, recuerden que es un obispo, el pastor, al pastor, y obispo de vuestras almas. Recuerden, Jesucristo, obispo. Ahí de repente si alguien reniega, no, pero es que el obispo necesitaba estar casado. Jesucristo no estaba casado y ejercía como obispo. O me van a decir que sí tenía esposa. Me van a inventar como el cuate que decía que de las bodas de Caná, Jesucristo era el que se estaba casando. Historia real, ¿eh? Está de hecho de uno de mis videos. A alguien le están enseñando una doctrina de que Jesucristo se casó en las bodas de Caná. Y eso es parte de un libro de ciencia ficción y lo están enseñando como doctrina. Es real que lo están enseñando, ¿eh? Lo están enseñando en sectas que Jesucristo se casó con María Magdalena y que tuvo 2 hijos. Y que pertenecía a la supremacía blanca. También, eso también lo dice ese libro. Me preguntan si lo compré en hambre, lo saqué piratilla, así que lo voy a andar comprando. Dije, ¿de dónde salió esto que me empieza a decir? Jesús es Dios. Claro que Jesús es Dios. Entonces, aquí veo un hermanito que quiere subir, que se llama Oscar. ¿Está silenciado Oscar o puede comentar? De tergiversa, ¿cómo la tergiverso? Si estoy leyéndola directamente de la Biblia. Silenciado. Me hubieran dicho que dijo. Lo subimos un momento. Ustedes díganme si lo puedo subir, sí. ¿Cuántas veces nombran a la Virgen? Ah, miren, este dato muy interesante. ¿De cuántas veces nombran a la Virgen? Porque de hecho en Lucas, Lucas y el Antiguo Testamento nombran muchísimas veces lo que es la palabra virgen. Vamos, Ya. Ok, no, entonces que se quede escuchando un ratito. Ya me dijeron, no, entonces ya fue con Luis Ángel. Va de esta manera así rápida. ¿Cuántas veces encontramos la palabra virgen? León, así. Ahorita vemos con virgen. No solamente Isaías 7:14. No solamente Isaías 7:14. Que esa es una. Esa tan solo es una. Salmo 45. Primero, Isaías 7:14, ya me dijiste una. Ya sabemos, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Que en otras traducciones ya sabemos que dice doncella. Pero para mí una doncella sí, es una virgen. O sea, doncella o virgen, prácticamente. Bueno, a mis entendimientos, es la misma, sí. Lo que es Salmo 45. Salmo 45, cuando hablamos de la reina, también habla de una reina que es virgen y sus compañeras
son vírgenes. Fíjense, Salmo 45, que habla profecías acerca de María como reina, dice, hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. No, en Apocalipsis 12 no dice una virgen así. Dice una mujer. Ahí sí dice una mujer. Dice, está la reina a tu diestra con oro de Ofir, así. Estamos hablando de la reina. De hecho, aquí está lo de la intercesión de la reina. Versículo 12. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor, los ricos del pueblo. Piden esa intercesión de la reina con el rey. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con sus vestidos bordados será llevada al rey. Será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Besas vírgenes también. Entonces, y también Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, que ya sabemos en este caso se cumplen las profecías de María Virgen. Mateo capítulo 1, para que se cumplan las profecías de María Virgen. ¿Por qué no dice el nombre de María en el Antiguo Testamento o el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento? Ese es también un misterio muy interesante, ya que se dice es para ocultarlo de lo que eran los líderes o ocultarlo del demonio. Imagínense que se supiera, mira, esta mujer se llama María y y al hijo lo van a nombrar como Jesús. ¿Qué es lo que harían inmediatamente los líderes? Los matarían. ¿Qué pasó con Herodes cuando se enteró que el niño Jesús había nacido, que el rey de los judíos había nacido? Lo quería matar. Entonces, empiezan a suceder muchas de esas cosas. En ninguna dice que esté sobre Jesús. ¿Y quién te dijo que está sobre Jesús? Hermanito León. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero pensar que a ti te enseñaron que la Virgen María está por encima de Jesús. Que a ti se enseñaron que los católicos tienen a María por encima de Jesús. Y no a tenerla el respeto como madre de Jesús. Porque le dan atribuciones que no tiene. ¿Quieres subir un momento? Te voy a dar chance unos 5 minutos. A ver. Pero te voy a preguntar primero. Te voy a hacer unas preguntas muy sencillas. De ahí nos vamos a dar cuenta de todo. Manda la invitación. De ahí, fíjense, estas preguntas son muy sencillas. No son nada del otro mundo. Como milagro, la intercesión sí. Tú puedes ser intercesor y yo puedo ser intercesor. Eso sí lo dice la Biblia. Y los milagros vienen de Dios. ¿Quién te dijo que viene de la Virgen así? Sí, ya sabemos que nadie va al Padre si estamos muy de acuerdo. Pero ¿quieres subir, hermanito? ¿Quieres subir, hermanito? Te voy a hacer unas preguntas muy sencillitas. Si no me las respondes, entonces ya sabemos que nada más vienes a hablar. Vienes con manipulación del pastor, más no con lo que dice la Biblia. Además, no está en el cielo así. León, ¿quieres enviar la invitación? Porque te voy a hacer unas preguntas bien sencillitas. León, ¿quieres enviar la invitación? Porque si andas, escribe y escribe y escribe. Lo único que me da... Va.
Punta León. No me aparece León. León, manda tu invitación, a ver. Si veo que no quieres subir, nada más quieres andar, escribe y escribe, escribe. No que de lo saben, me lo van a tener que silenciar. Porque, por cobarde, te estoy diciendo, puedes subir. Y te voy a hacer unas cuantas preguntas. Porque estás diciendo palabras que ni en la Biblia están. No, ya no mandó nada. Ya. Sí, ya. Mándamelo a la porra, sí. Ya bloquealo. Ya la verdad. Se acobardó. ¿Le estamos invitando a subir? Se acobardó. A ver, María Linares quiere subir. Primero, María. Sí, manda la invitación, pero te voy a hacer unas preguntas primero. ¿Cuánto tiempo llevas en el live? O si nada más acabaste de llegar. O antes de subirla también. Voy a continuar, voy a continuar. Voy a continuar porque esto también es interesante. Vamos a ver. Como 3 segundos. No, pues no sabes ni de qué estamos hablando, hermanita. Aguántate poquito. Mínimo que sepas que estamos hablando. Entonces, ¿en qué? Ah, sí, vámonos de una buena vez a este versículo. Ya está fácilmente explicado. Mediación en dos sentidos. Mediación, el que paga el precio, y mediador, el que lo que es ora por el otro, el que pide por el otro, el que ruega por el otro. Esos dos sentidos de mediación, porque así también en el diccionario lo podemos encontrar. Es mediación en el sentido de alguien pide por otro y mediación en el sentido del que paga el precio. Jesucristo es el único que pagó el precio. No existe nadie más. Leamos el versículo. Reina Valera. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Versículo 5 y versículo 6. Se tienen que leer esos dos. Porque si nada más lees ese solito, es que Cristo es el único mediador. Sí, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque es el que pide por nosotros. El pastor también pide. Es el que ruega por nosotros. El pastor también ruega por ti. Entonces, ¿qué anda metido ahí el pastor? Entonces, si quieres tirar piedras para este otro lado, pero allá de ese otro lado donde hace lo mismo o peor, no lo quieren admitir. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Fíjense. El amigo, no, ¿cuál amigo León? Yo le dije, León, mándame la invitación. Yo no lo podía invitar. Dije, mándame la invitación. Lo busqué, no lo encontré. Dije, mándame la invitación. Se la pasó, escribe y escribe y escribe. Y yo ya dije, ¿sabes qué? Como se acobardó y no quiso subir, échamelo para atrás. Sí, nada más quieren escribir, pero no quieren subir a dialogar. Dije, te voy a hacer unas preguntas muy sencillas. Y de ahí nos daremos cuenta si realmente están buscando una verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ahí se detiene todo? No. Continúa. Aquí está la razón de la mediación, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Único mediador entre Dios y los hombres porque se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Otro versículo de esta mediación, Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos 12, 24, misma situación. 12:24, aquí está. A Jesús, mediador del nuevo pacto,
Por nadie más llega ese pacto, más que por Jesucristo, ese nuevo pacto, pacto de sangre. Jesús, mediador del nuevo pacto. Jesucristo, digo, esta María, ella no es mediadora del nuevo pacto, es Jesucristo. ¿Por qué le diríamos a María mediadora? Hay muchas razones. La primera y más lógica y más básica y más superficial. ¿Cómo llegó Jesús a la tierra? ¿Cómo se encarnó Jesús a la tierra? Por medio de María. Mediadora en ese sentido. Mediadora como madre. La más básica y más superficial que nos podríamos encontrar de las explicaciones. Y le estoy hablando de la más superficial. Porque por medio de ella llegó el mediador entre Dios y los hombres. Jesús el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque recuerden que no hay nuevo pacto si no hay sangre así. Y de hecho, ¿dónde más nos lo comenta? Lucas capítulo 22, versículo 20. Vamos, 22, 20. Lucas. Aquí está. Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Entonces, estamos hablando de un nuevo pacto, que no puede haber nuevo pacto si no hay sangre de por medio. Entonces, todos los demás que se dicen mediadores por oración, ¿es el mismo pacto que Cristo? ¿Abre un nuevo pacto? No. Están orando, están rogando, están pidiendo. Entonces, ahí encontramos una intercesión. Ya vimos una intercesión en el principio, en el que Dios mismo dice, a estos hombres no los voy a escuchar si no van con este santo, o al que yo considero este hombre santo y es justo. Si no van con él, yo no escucharé sus oraciones. Es más, ¿qué hacía el pueblo de Israel? ¿Qué hacía el pueblo de Israel para que Dios los escuchara? Iban con Moisés. Iban con Moisés para que Dios los escuchara. Déjenme acuerdo de esta. ¿Y con Moisés o con Abraham? Es que con cualquiera de los dos iba en lo que es el pueblo. Lo que es con la serpiente. Ah, en cuestión de la construcción de la serpiente de bronce. Déjenme acuerdo si es Números 21. Vamos a ver. Números 21.8, si no es esa. Ah, aquí está. Aquí está, fíjense, esta intercesión. Me encanta esta partecita. Voy a leerla desde el principio. Bueno, desde el versículo 4. Números 21.4. Estamos encontrando otra intercesión. Estamos hablando todo un pueblo pidiéndole a un hombre que interceda por ellos para que Dios los escuche. En caso de Moisés. Muchas gracias. Números 21.4. Después partieron del monte Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estamos hablando porque criticaban el maná. Y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, fíjense, entonces el pueblo vino a Moisés. Mi pregunta es, ¿por qué no se fueron directamente a Dios? ¿Por qué no oraron directamente a Dios? ¿Por qué vas con Moisés? ¿Por qué vas con Moisés? ¿Para qué quieres hombres intermediarios? Dios sí, hombre, órale, sí.
pides directamente a Dios, tus oraciones directamente a Dios. ¿Para qué quieres santos? Para que tu oración se haga más fuerte. Porque tal vez ese santo escucha más que a ti. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Ruega Yahvé, fíjate, ruega por nosotros. Esas son las rogativas. Si se acuerdan, Virgen María, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. Y dijeron, ruega a Yahvé que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Que el pueblo no podía irse directamente con Dios? Sí, lo podía hacer. Pero para que su oración fuera, ahora sí como quien dice, más fuerte, va con uno de los ministros de Dios, de los encargados de Dios también, o de los que ya se consideran santos, o decimos, este es más santo que yo y que pida por mí. Entonces, estoy seguro que el pueblo también oró, pero la oración que más hizo fuerza fue precisamente la de Moisés. Y estamos hablando de todo un pueblo. No hay ni un solo versículo que indique eso. ¿Qué? El que diga ora directamente a Dios, así. Y no oraciones entre los unos y los otros. De hecho, si están las oraciones, pidan los unos por los otros. Si están esas oraciones. Estuvimos en el 2, en el capítulo 2, versículo 5 y de versículos 5 y 6. Veamos el 1, 2, 3 y 4. Ahora sí, Primera de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 1. Ahora sí, exhorto ante todo que se hagan rogativas. ¿Qué hizo Moisés? Rogó por el pueblo. Moisés ruega por nosotros. María ruega por nosotros. San Pedro ruega por nosotros. San Pablo ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros. ¿Y ellos qué hacen? Oraciones. Nosotros hacemos oraciones cuando alguien nos dice, hermanito, pide por mí. Claro que sí, hacemos oraciones. Peticiones y acciones de gracias. Recuerden que son las acciones de gracia. Prácticamente hablamos de la misa. Porque recuerden que lo que es Eucaristía viene del latín, que significa acciones de gracia. Entonces, por todos los hombres es antropocentrismo. Por eso la religión más famosa. No, ahí les va. Fíjense esto. Yo me imagino que el hermanito piensa que Jesucristo no es Dios. Que cuando hablamos del Señor Jesucristo, él piensa que Jesucristo no es Dios. Entonces, bueno, no me voy a desviar tanto. No me voy a desviar tanto. Pero tiene mucho que ver en el sentido de que primero Adán y Eva querían ser dioses, querían ser como Dios. Y ahora que viene Dios y les dice, sean aceptados como hijos de Dios, hablando del Hijo de Dios, y los demás somos adoptados, porque nosotros no tenemos la misma esencia que el Hijo de Dios. Somos creación suya, pero no tenemos esa misma esencia. Y vino el mismo Hijo de Dios para que seamos adoptados. Entonces, ¿vino Dios en carne y hueso? Sí, sí viene en carne y hueso. ¿Lo dice la Biblia? Sí, sí lo dice la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2:8. Que dice así, mirad, nadie, sí, perdón, no es el 8, es el 18. Vamos a ver. 18, 19, 1, 8. Déjame acuerdo. 1, 8. Ya se me perdió el versículo, pero sí está aquí en Colosenses. 1, 9, 2, 9. Creo que es el 2, 9. Aquí está. No es el 8, es el 9. Colosenses 2, 9, hablando de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En cuerpo es Dios. Sí, Dios vino al mundo y se hizo carne.
coincide perfectamente con Juan capítulo 1. Perfectísimo. Por el día sábados de santificación mataron a muchos con la ley mosaica, Hechos 7:53. De hecho, a mí me encanta un poquito más adelante. No habla tanto de la ley mosaica. Y no tanto del día sábado. No habla tanto del día sábado. Ese capítulo. De hecho, sí sé cuál dice, porque es la muerte de Esteban. Y no habla del sábado exactamente. Pero sí habla del endurecimiento del corazón de los judíos por no aceptar a Cristo, que se endurecen ante el Espíritu, no dejan que el Espíritu Santo entre ustedes, a pesar de que les está hablando con la verdad. No habla tanto del sábado, ahí no habla tanto del sábado. Ahí el enojo fue más bien por lo mismo de que hablan de Jesucristo, predicaban a Jesucristo. Entonces, y ahí, como que dice, es donde está poquito más adelante presente, que presenciaba y aceptaba, como dice, esa muerte de Esteban, Pablo. Eso es lo más interesante. Ahora sí, sigo. Estábamos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo desde el 1, cuando decimos, exhorto ante todo que se hagan rogativas, hermano, ruega por mí. Y cuando decimos, recuerden las oraciones, cómo está Virgen Santísima, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, que todas esas en realidad estamos hablando de la Virgen María. Que podemos decir, San Pedro, ruega por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, San José, el Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, ruega por nosotros. ¿Se puede y se vale? Sí. Oraciones que oren por nosotros o nosotros orar por los demás. Peticiones, te pido hermano, pide por nosotros. Porque todas estas las encontramos de hecho en Hechos de los Apóstoles. Alguien el día de ayer había comentado, es que si ruegas y pides, ya es idolatría. Porque le pides a los santos. Y aguas así. Que a nadie le puedes pedir más que a Dios. Entonces, ¿qué sucede en este caso con Job, capítulo 5, versículo 1? Vean este dato interesante en Job 5.1. Job, capítulo 5, versículo 1, dice de esta manera, ahora pues, da voces, ¿habrá quien te responda? ¿A cuál de los santos te volverás? ¿A cuál de los santos le vas a pedir? Y Job 5, de hecho, nos da las dos maneras, el de pedir a los santos o el de pedir a Dios directamente, porque se vale pedir directamente a Dios y se vale pedir a los santos, así lo que son esas oraciones para que se refuerce lo que tú estás pidiendo a Dios. Hermanitos, rueguen por mí, oren por mí. ¿Ustedes no han pedido, como dice, por la salud de un enfermito? Así para que se vayan haciendo más oraciones. ¿Han pedido por el negocio de alguien? ¿Han pedido precisamente por el matrimonio de alguien? Eso es pedir, rogar a Dios. ¿Saben que pidan por el matrimonio de fulanito de tal? Pidan por lo que es la salud. Pedir, rogar, orar, así. Todo eso es agradable para Dios. Muchas gracias, hermanito. Ahora fíjense, entonces, ya encontramos esta intercesión de los santos, estas oraciones. Sigo porque me quedé en 1 de Timoteo, le digo que de repente, ¿por qué creen que no he podido terminar de leer la Biblia? A pesar de llevar casi 4 años, y más porque de repente me agarro a ver cómo dice esta otra Biblia, y esta otra. Porque de un solo versículo, fíjense cómo de un solo versículo me he tenido que ir a uno, y luego me voy a otro, y me voy a otro, y me voy a otro. Por eso le digo, me cuesta trabajo hasta leer un capítulo entero, así de corridito, me cuesta trabajo leerlo, porque siempre digo, oye, esto me suena aquí, me suena acá. Por esa razón. Sí, y es así como, y de repente haciendo con la Biblia, y hasta me emociono, así de repente se siente una emoción. De otro evangelio, hay que tener cuidado con otros evangelios. De hecho, yo no diría el de capítulo 2, 11, 4. Yo diría el de Gálatas capítulo 3, ¿no? Desde el 1 del versículo 6 en adelante. Hay que tener cuidado con otros evangelios, así lo traiga un ángel del cielo. ¿Sí? Seguimos. Oraciones, peticiones, acciones de gracia. Recuerden que es la Eucaristía, el alimento de Dios, o lo que es la misa, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y lo está diciendo en tiempo de persecución Pablo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios,
nuestro Salvador. Y el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Está diciendo que únicamente Dios puede rogar por nosotros, únicamente Jesucristo puede rogar por nosotros. No. ¿Únicamente Jesucristo puede interceder por nosotros? No. ¿Únicamente Jesucristo es el que puede rogar, orar, pedir por nosotros? No. Todos podemos pedir por nosotros y por los demás. Y ya aclara fácilmente, ahora sí con el versículo 5, porque hay un solo Dios. Un solo Dios. Todos los católicos, todos los cristianos en general, aceptamos que hay un solo Dios. La única diferencia es que algunos dicen, no, son unicitarios que dicen que Jesucristo es hombre y no es Dios. Otros que dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo. Mientras que dentro de la doctrina católica lo tenemos un solo Dios, tres personas diferentes. Y de hecho no se contradice con nada de la Biblia. Que eso es lo más interesante. Que a lo que es al Padre lo encontramos fácilmente como Dios. Al Hijo lo encontramos como Dios. Y al Espíritu Santo lo encontramos como Dios. Y estos tres son uno. Y ahorita van a ver, ¿quieren ver dónde está el versículo? Donde dice, hay un versículo que dice, solamente hay un único Dios y un único Señor. Un único Dios, el Padre. Y un único Señor, Jesucristo. Y donde encontramos al Señor, tu Dios. Nada más hay un solo Señor, tu Dios. Entonces, ahorita les doy ese versículo porque está muy padre. Y esto porque lo escuché en un live del hermanito Luis Ángel. Nada más que él ya iba con prisa. Se me hace que él sí se lo hubiera dado. Pero dije, mira, este se relaciona con este otro, que está muy padre. Efesios 4:4. ¿Jesús es Dios? Claro que sí. Seguimos entonces. Ahora sí, continuando. Ya vimos, todos pueden rogar por todos, así. Rogativas, oraciones, peticiones. Inclusive hacer milagros. ¿Pero ese milagro viene de uno? No. Viene porque Dios así lo hizo. Dios así lo deseó. Dios así lo está haciendo. Uno solo sin Dios no es nada. Uno solo sin Dios no es nada. Ninguno de los apóstoles sin Dios no era nada. Pero como tenían el Espíritu Santo, estaba Dios con ellos, por eso creaban tantos milagros. Porque era el poder de Dios. No el poder de Pablo, no el poder de Pedro. Era el poder de Dios reflejado en ellos. Por eso los santos, se ven tantos milagros con los santos, porque están con Dios. Tienen tanto poder, inclusive hasta corporalmente, que hasta el cuerpo de alguno de esos santos tocándolo puede crear un milagro. La ropa de alguno de esos santos tocándolo puede crear algún milagro. ¿Por qué? Porque no es de ellos. Es tanta la santidad, tanto que se acercaron a Dios, que ese poder de Dios se ve reflejado en ellos, hasta en la ropa, hasta en los cuerpos, y de hecho ahorita lo vamos a ver. Ya vimos porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos. Es el único que se sacrificó por todos. Es el único que entregó su sangre por todos. Y no hay nadie más. Todos los demás somos mediadores en el sentido de pedimos, rogamos, estamos orando. ¿Sí? Nada más, recuerden que esa palabra mediador se puede utilizar en el sentido de intercesor o en el sentido, en este caso, nada más de Jesucristo, del que paga el precio, y es el único. Ahora sí, este versículo, porque seguimos con la intercesión de los santos, prácticamente la intercesión de la Virgen María. Por cierto, esa que dicen, ¿dónde dice que? No, porque dicen, es que María está en la tumba. Dime dónde dice que María está en la tumba. Porque lo aseguran, pero ¿dónde está ese versículo? Y así que son bien biblistas. ¿Por qué le dicen Lupita? Por Guadalupe. Y por cariño. Así de sencillo, por Guadalupe y por cariño. ¿Qué vamos? Sí, en la primera Corintios, ¿cuál me habían dado? Déjenme acuerdo con el primera Corintios, capítulo, déjame ver si es el capítulo 9, versículo 5 o el capítulo 8, 5. Capítulo 8, 5 parece que era. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 5, a ver si es esa. Aquí está, fíjense, está muy padre.
Yo me acuerdo porque a Luis Ángel le dieron nada más el versículo 6. Yo se los voy a leer desde el 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, ¿se acuerdan que hace un ratito el hermanito dijo, no, es que los hombres, hicieron ya se me trabó la palabra, es antropomórfico, no, esa palabra. Hicieron hombre a Dios. Este, y fíjense, aquí está de hecho ese versículo que tiene mucho que ver con eso. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, porque había personas que se hacían decir dioses en la tierra, ¿quiénes? Los césares. Recuerden que los césares se sentían dioses, no eran dioses. Pero recuerden que dentro de lo que son los salmos encontramos que aquel que tenía poder era como si Dios mismo estuviera dando lo que es una orden, como si Dios mismo estuviera juzgando. Primera de Corintios 1:8. Primera de Corintios, perdón, 8:5. Dice, hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Ahora sí, versículo 6. Para nosotros, los cristianos, principalmente cristianos católicos, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Y ahí es cuando dicen, no, mira, ya ves, un solo Dios que es el Padre, y un solo Señor que es Jesucristo. Entonces Jesucristo es el Señor, pero no es Dios. Y Dios, el Padre, sí es Dios. Hay un versículo muy interesante. Déjame ver si es en Marcos capítulo 12, versículo... No, primero vamos a ver Apocalipsis 18:8. Ya vimos, ¿quién es el único Dios? El Padre. ¿Quién es el único Señor? El único Señor, un solo Señor, Jesucristo. Primero vamos a que no está tan claro como el segundo que les voy a dar. Primera de Corintios capítulo 18, versículo 8. De cualquier Biblia. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga así. ¿Quién es el único Señor? Jesucristo. ¿Quién es el único Dios? El Padre. Entonces, ¿por qué encontramos aquí a Dios el Señor? Porque siempre la Trinidad, recuerden que es un solo Dios, la Santísima Trinidad, en tres diferentes personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios el Señor, que dicen, no, es que ahí primero aparece Dios y luego el Señor, porque Dios es el Señor de todo. Bueno, vamos a buscarlo al revés. Donde el único Señor, nada más hay un solo Señor, que ya sabemos quién es, Jesucristo. Entonces, Marcos capítulo 12, déjame ver si es el versículo desde el 8, 12, 8, 36, no se me hace que va a ser el 30 y 26, sí, se va a ser el 26, Abraham, Isaac, Jacob. Es del 28, 12, 28. Del 12 a 28 voy a empezar. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Tú se les preguntas a un hermanito protestante, de volado se van a decir, no tendrás imágenes así. No. Ese no es el primer mandamiento que respondió nuestro Señor Jesucristo. El primer mandamiento de todos, en el sentido de ¿cuál es el mayor de todos? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos en el sentido del mayor? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, les voy a volver a recordar, ¿quién es el único Dios? El Padre. ¿Quién es el único Señor? Jesucristo. Un solo Dios, tres diferentes personas, decimos los católicos. Ahora veamos este dato interesante. Oye Israel,
El Señor, nuestro Dios, Señor con S mayúscula. El Señor. ¿Quién es el único Señor? Jesucristo. El Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. ¿Cuántos señores dice la Biblia que hay? Un solo Señor. ¿Cuántos dioses dice la Biblia que hay? Un solo Dios. Entonces, ¿por qué encontramos así? Pues un solo Dios, tres diferentes personas. El único Señor Jesucristo. Y ya nos aparece como Dios. Y versículo 30. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesucristo, el Señor, el único Dios, el único Señor que hay. Entonces, ¿es Dios o no? Claro que sí. Un solo Dios, tres diferentes personas. Es más, de Efesios 4:4, que de hecho nos dio el hermanito, pero creo lo puedo leer desde poquito antes. Y me regreso a la intercesión. Porque andábamos con la intercesión, me tengo que regresar. Efesios 4:4, nada más que lo vamos a leer desde poquitito antes. A ver. Desde el versículo 3. Soliciten guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una unidad. Un cuerpo, que es la iglesia, ya sabemos, y un espíritu, como fuiste también llamados una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí encontramos el Espíritu, el Señor y Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En estos tres hay unidad. En estos tres, la unión en el Espíritu. El Espíritu, el Señor y Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya encontramos el Señor Jesucristo es Dios. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30. También está Romanos 9:5, pero esa casi no la quiero tomar en cuenta porque en las Biblias católicas ya nos aparece, como es un par de comillas, que nos separa un poco las palabras. En la Reina Valera sí aparece Jesucristo Dios. En el Señor, pero con S mayúscula, David se le llamaba Señor a quien tenía ese esclavo. ¿Y a quién es mayor? ¿Quién es mayor? Aprovechamos ese comentario del Señor, así. ¿Quién es mayor? ¿David o el Señor? Si le puede decir el Señor a mi Señor, Mateo capítulo 12. Déjame ver si ahí es... No es cierto, no es Mateo 12. Si le decían hijo de... Aquí es Mateo 22. Ya lo encontré. Mateo 22, versículo 42 en adelante. Atentos, porque el Señor con mayúscula es una cosa, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo, el Hijo de Dios, Jesucristo el ungido? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno de aquel día de preguntarle más. Cristo, el Hijo de Dios, es mayor que David y es el Señor. Pues David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
De entre un padre y un hijo, ¿quién es el Señor? El Padre. ¿Y por qué al Hijo le llaman Señor entonces también? Porque es el Señor de todo. Seguimos intercesión de María. Vamos a ver, ¿se acuerdan que les dije? Bueno, esto también de hecho lo platicamos ayer. Es que déjenme de acuerdo si es Primera de Reyes o Segunda de Reyes capítulo 13. Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 20. Dejen que me acuerde. Segunda de Reyes 13, 20. ¿Qué dice? Aquí está. Recuerden que en este caso, cuando uno está en santidad, más en este caso la Madre de nuestro Señor Jesucristo, Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 20, yo siempre les pregunto, un muertito, el cuerpo, es el cuerpo, el que nada sabe, el cuerpo así, el que nada sabe, nada entiende, ya nada sabe lo que es el cuerpo, el espíritu es una cosa muy diferente. María, la Madre de mi Señor, así es así. Segunda de Reyes 13, 20, encontramos un hombre que ya está muerto, ya está morido, ya está, es más, casi casi está enterrado, pero la fosa está abierta. Este hombre, por su santidad, hace milagros y eso que estaba en la tumba. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Y murió Eliseo. Si se han de acordar quién es Eliseo, sucesor de Elías. Y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Tenían un cadáver, un recién muertito, ¿vale? Y lo aventaron al sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Mi pregunta es, ¿de quién es el milagro? ¿Es de Eliseo? Eliseo dijo, yo voy a hacer este milagro. ¿O es el poder de Dios? Que este hombre se acercaba tanto a Dios, era tanto profeta de Dios, que hasta se reflejaba todo ese poder en él. Poder de Dios, no de él. Al igual, déjenme acuerdo si es el 17:11 o el 19:11. Siempre, se me va lo que es en Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver si es primero 19:11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Sí, aquí está. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Poder de Dios. Cuando dicen, es que siempre dicen, ¿ustedes creen que los santos tienen poder? No, mira, si tienen un poder, pero no es de ellos, es de Dios. Si Dios quiere, hace el milagro. Si no quiere, no hace el milagro. Pues ese poder de los santos no es de ellos, sino simplemente se refleja tanto lo que tanta santidad tienen con Dios. Se ve todo ese poder de Dios reflejado en ellos. Entonces, ese poder no es de ellos, es de la santidad de Dios, es el poder de Dios. Y que esos santos, como dice, están con Él. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, Pablo hacía muchísimos milagros, pero no era Pablo, era Dios. Igual los santos, estos santos que están en el cielo, no es los milagros por su propia cuenta de ellos, es poder de Dios. Y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos. Fíjense qué es lo que sucede, porque es lo que dice, a ver ese trapo que tú adoras, esa muñeca, eso lo que sea así. Recuerden que hay cosas consagradas para Dios. Lo consagrado hay que tratarlo de esa manera, que está consagrado para Dios, para lo que tiene que ver con Dios. Estamos hablando de imágenes, estamos hablando de, incluso, ¿cómo se llaman esto? Se me va el nombre, lo que son reliquias, las reliquias, lo que son las reliquias, ropas, cuerpos, varias cosas así de los santos, muchas veces tienen poder de Dios. O sea, de esos santos que estuvieron tan cerca de Dios, constantemente apegados a Dios, que el poder de Dios se ve reflejado hasta en las reliquias. Ya vimos, en este caso, Eliseo. Eliseo nada más, ahí estaban los huesitos, y resucitó un muerto. Estamos hablando de puros huesitos. Entonces, y en este caso, ¿qué sucede? Que, por recuerden, ejemplo, el caso más reciente que yo me acuerdo,
es hablando de imágenes consagradas, consagradas para Dios. No me acuerdo si es la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, con una niña con una enfermedad bastante grave, con una, es con una niña que está bastante grave, una enfermedad de esas que a cada ratito te andan hospitalizando, que ni podía caminar la niña, de por sí no se podía sostener solita. La llevan un día en que hacen, bajan a lo que es una imagen de San Juan de los Lagos, la Virgen de San Juan de los Lagos, hasta le cambian el vestuario y todo a lo que es esa Virgen de San Juan de los Lagos, y después de ahí, después de llevarla, presentarla frente a la imagen de San Juan de los Lagos, de la Virgen de San Juan de los Lagos, que es una imagen consagrada para Dios, atentos con lo que es consagrado para Dios, porque todo lo que está en los templos es consagrado para Dios. De hecho, también lo dice los salmos. Aquellos que quieren destruir lo consagrado para Dios, las imágenes, las entalladuras, esos que destruyen las imágenes y son enemigos de Dios, también está en los salmos. Lo que destruyen lo consagrado. Esa imagen, después de unos cuantos días, la niña empezó a caminar. La niña empezó a comer muy bien y ahorita parece una niña normal, como si nunca hubiera padecido alguna enfermedad. Y esas son de las enfermedades que no tienen cura. Tenía una de las enfermedades de las que tú dices, esta enfermedad no tiene cura. Ni los médicos saben explicar ese milagro. Y está grabado. Entonces, fue Satanás. Igualito como dicen lo decían los fariseos. Igualito. Es más, recuerden que decían, ¿cómo le decían a Jesucristo? Este hombre trae a Belcebú. O sea, cada vez que dicen, es Satanás, igualito que dicen los fariseos. Esos son los anticristianos, los no creyentes en la palabra de Dios. Seguimos así. Hechos 19 decíamos, de tal manera que se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea, fíjense, ¿qué tanto poder tiene inclusive un pedazo de tela utilizado por sus santos? En este caso Pablo, ni siquiera estaba presente Pablo. Algo utilizado por Pablo que tenía tanto poder que podía expulsar enfermos, digo, expulsar demonios y expulsar, bueno, sí, las enfermedades de las personas. Podía sanar personas. ¿Poder de Dios? Sí. Y Pablo ni estaba presente. Ay, ay, ay. Ay, ¿a poco está? Hasta el padre. Hay un padre muy popular que también está así muy. Así es muy carita, el padre. Que hasta le ponen cada cosa así en la. Ya se la muestro nada más así de manera rápida. Yo no sabía que inclusive hasta el padre se había tomado una foto con la familia. Dejen giro la cámara. De esta. Muchos de ustedes han de identificar a este padre. Este padre de aquí. Tiene también su TikTok y todo así. Esta niña, aquí está la imagen, la Virgen San Juan de los Lagos, que la bajan creo como cada 4 meses. Esta criatura, esta niña, prácticamente es de las que ya no debería ni estar viva. Ella. ¿Por qué? Porque su enfermedad, la verdad, era muy grande. Y pueden encontrar lo que es la historia en internet. Nada más que yo no sabía que este padre estaba cerca de ese lugar. Sabía que el padre tenía idea. Nada más que yo no sabía que tenía un contacto cercano en este milagro que había sucedido allá en San Juan de los Lagos. Entonces, esa sí no me la sabía. O creo que ya lo había visto, pero nada más que se me olvida. Ahí me dicen que es el párroco de ese iglesia. No sabía. Vamos a ver en qué íbamos. Ahí está.
ya no me mostré la otra foto, pero así, busquen ese caso. Milagro de San Juan de los Lagos. Entonces, esta es la intercesión, como dice, ahora sí, de sus santos, lo que está consagrado para Dios. Sus santos están consagrados para Dios. No son simples imágenes, están consagrados para Dios. Entonces, de hecho, no estamos hablando tanto de las imágenes. Pero ahorita que me acordé de lo de Belcebú, este tiene a Belcebú. Es que me acuerdo si, no, déjame me acuerdo si es el donde me acuerdo es en Juan. Bueno, en Mateo también me apareció, pero yo de la que más me acuerdo es en Juan. Dice capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O lo que es el hermanito que decía, esa niña fue sanada por Satanás. No, simplemente no le crea la Biblia. No creen que con un pedazo de tela de algún santo o algo consagrado a Dios, tiene tanto poder de Dios que puede sanar enfermos o expulsar demonios. María intercesora, sí, de hecho ya lo dijimos hace buen rato, porque todos somos intercesores. María también intercesora. Más si es la reina y la madre de Dios, así. Entonces, para terminar, porque de hecho ahorita ya me acordé. Ah, sí, cierto, no me di cuenta del tiempo. No me di cuenta que ya se nos fue el tiempo. Al otro hermanito sí nada más por recomendación. Nada más porque me dijo, uno de los moderadores me dijo, no, sabes que este fue bien grosero con el hermano Luis. Dije, nada, los groseros no los quiero. Si hablan con respeto no hay ningún problema, pero si andan de groseros no los quiero. Pero los otros que andan comente y comente y comente y comente y no se animan a subir y nada más andan escribe y escribe, les digo, hermanito, sube y no mandan su invitación ni quieren subir, ese de volada los vamos a motear y hasta bloquear. ¿Por qué? Buenos que son para hablar, pero cuando le digo, sube, vamos a platicar, que dice, de hecho, mira aquí ya lo platicamos toda la hora. Esta, porque de repente los hermanitos no saben distinguir entre mediación, el mediador que paga el precio o el mediador que intercede. Todos somos mediadores por intercesión. Hasta María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, todos los santos, todos nosotros. Hasta el pastor. Sino porque ruega por ti. Pastor, ruegue por mí. Eso se llama intercesión. Una mediación por intercesión. Lo que sí no puede hacer el pastor es mediar con lo que es el pacto con sangre. No lo puede hacer solamente Jesucristo, el único mediador. Y lo vuelvo a leer. Ahora sí lo leo corridito. Porque ya vieron lo que me pasa a mí, que estoy en un versículo y me voy a 5 más. Estoy en ese mismo versículo y me tengo que ir a otro más. Ya, ahora sí lo voy a leer corridito. Para que no... y explicar así rapidito. Exhorto ante todo que se hagan rogativas. Recuerda, ruega por nosotros. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Oraciones, hacer oraciones los unos por los otros, incluyendo los santos. Peticiones, acciones de gracia, que es la Eucaristía. Y recuerden que la traducción de acciones de gracia es la Eucaristía, el alimento de Dios. O como dice, ir a misa y participar de la Eucaristía. Por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí aparece nada más así de Dios es el único que puede rogar, no. Bueno, Jesucristo es el único que puede rogar, no. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, ¿en qué sentido la mediación? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, todos los demás no estamos haciendo ese tipo de mediación. Yo no estoy dando mi sangre por los demás, ¿hombre?
Así por salvar a todo el mundo, nah, ya está Jesucristo. Él sí es puro, si yo soy un pecador. Entonces, y también, ¿cuál era el que le iba a decir? Ah, sí, estas rogativas, porque atentos, que dicen, es que, termino con estos versículos en el que dicen, es que si ruegas a un hombre, estás haciendo idolatría. Si ruegas, a los otros, estás cometiendo idolatría, porque solamente el rogar a Dios, el pedir a Dios, que ustedes como ruegan y piden, fíjense, dicen a imágenes, no se le piden a las imágenes, se le pide a los santos, al que representa aquella imagen. A los santos, porque les ruegan y piden, ya por eso son unos idólatras. No, no, no. Porque dentro de Hechos de los Apóstoles también encontramos personas que están rogando y pidiendo, y en uno de esos casos, de hecho, bueno, hay varios casos, pero en uno de estos casos que les voy a decir, es uno en la que ni siquiera estaba presente la persona. Una persona que estaba rogando a un santo, y ese santo, ahora sí, ese sí, lógicamente un santo vivo. Recuerden que hay santos vivos, así los que están ya con Dios y los que están aquí en la tierra. Un santo vivo que ni siquiera lo tenía enfrente, pero le estaba rogando. Y que no dicen, ruégale directamente a Dios, no, le está rogando a alguien que ni siquiera tiene presentes. Fíjense. Primero, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo, era el 36, vamos a ver. Hechos 9:36, si no es el 36, es el 39. Vamos a ver, 36 dice, aquí está, Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Fíjense, no en fe, no en un montón de fe, no. No nos dice que tenía un montón de fe, sino que esa fe nos la viene a reflejar en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Rueguen los unos por los otros, hagan rogativas, a rogarle. Que no dicen, ruégale únicamente a Dios. Aquí le están rogando a un hombre. No tardes en venir a nosotros. Y dicen, pero es que este estaba vivo. ¿Y qué no estás diciendo que nada más se le tiene que rogar a Dios? ¿Y dónde dice la Biblia que solamente a los vivos? ¿Quién dice que los muertos no escuchan? Atentos. No existe un versículo en la Biblia, ni siquiera Eclesiástico 9:5, ni siquiera dice que los muertos no escuchan. Así no dice. Dice que el muerto nada sabe, hablando del cuerpo. Pero no dice que los muertos no escuchen. Es más, encontramos versículos en la Biblia en que los espíritus están escuchando a los vivos. Y si quieren, ahorita lo leemos. No hay problema. No, no es cierto, no voy a tener tiempo. Dice, le rogaron a Pablo, fueron a rogarle, no tardes en venir a nosotros. ¿Qué está haciendo? Están pidiendo la intercesión de Pedro. No, y levantándose entonces Pedro fue con ellos. Cuando llegó le levantaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿De quién es el milagro? ¿De Pedro? ¿De quién es el milagro? ¿De Pedro? Y atentos, no, atentos con esto de la omnipresencia, ahorita que lo ando diciendo. Al único que conocemos omnipresente es a Dios. Pero fíjense este caso. Vamos a ver, en caso de un santo, para nosotros es santo, no sé para los demás. Para los demás, fuera de la Iglesia Católica. Pablo, escuchando una oración de alguien que ni siquiera estaba enfrente de él.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 9. ¿Cómo es que escuchan una oración si ni siquiera está enfrente? Vamos a entender esto. En este mundo estamos en el mundo material. Yo, digamos, después de esta pared, digamos que no sé qué está sucediendo. No puedo ver, no puedo observar, no puedo saber. Es más, ni puedo escuchar bien. No puedo saber lo que sucede de aquí a la otra esquina. No puedo escuchar nada. En el mundo espiritual, en el mundo de Dios, en ese mundo que no hay ni tiempo, no hay espacio, no hay nada de eso, eso no importa. Dios ve claramente, no solamente escucha a Dios, ve quién está haciendo la oración. ¿Lo puede hacer reflejar en sus santos? Sí. Los santos se pueden dar cuenta de escuchar la oración e inclusive ver quién está haciendo la oración. Y esto sucede con Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 9. Reina Valera. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Fíjense lo que le va a mostrar Dios. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole. ¿Qué hace rogándole un macedonio? Si tiene directamente a Dios, sabe de la existencia de Pablo, pero ¿para qué le va a rogar a Pablo? Ni siquiera lo tiene enfrente. Le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Estaba viendo a ese macedonio y lo estaba escuchando. ¿Es que Pablo tiene poder omnipresente? ¿Puede estar en todos lados? No, no es que pueda estar en todos lados. Es que el poder de Dios es tan capaz de hacer que sus santos puedan ver quién está orando y que escuchen esa oración y vean quién lo está orando. Y pueden interceder por parte de Dios. Lo pueden hacer, lo dice la Biblia, aquí lo estamos encontrando, Pablo intercediendo por alguien más. E inclusive, las distancias también para Dios no son imposibles. En caso de María, puede hacer lo mismo, lógicamente, como madre de nuestro Señor Jesucristo, ella la llena de gracia, la que está a la derecha de Dios Hijo. Porque como reina está a la derecha de Dios Hijo. ¿Lo dice la Biblia? Sí, la reina está a la derecha del rey. ¿En qué? Ah, sí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Encontramos lo que es alguien que está a una distancia, digamos, en un lugar, y de repente se encuentra ya en otro lugar más lejano. Eso es posible, si terrenalmente lo puede hacer. Ahora imagínense espiritualmente donde no existe el tiempo, el espacio, nada de eso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, vamos a ver si es el 37 por ahí. Vamos a ver desde el 37. No es cierto, 8:37. A ver qué dice. Aquí encontramos a Felipe desde el 20. Vamos a ver, desde el 26 lo pueden leer. Es cuando el ángel del Señor habló a Felipe. Fíjense, ¿por qué el ángel del Señor no se le apareció directamente a un etíope para explicarle la Biblia? Porque está utilizando precisamente a su iglesia para que enseñen las escrituras. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. ¿Por qué no se lo dijo directamente el ángel? ¿Por qué no se le apareció al etíope de una buena vez? Lo podía decir, mira, aquí están las escrituras, yo te las explico así, 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 así. Las cosas no funcionan así. Es a través de su iglesia el entendimiento de las escrituras. Entonces le habló a Felipe, dice, ve a tal lado. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ahí estamos que se encontró con el etíope. Me voy a brincar todo eso. Me voy a brincar hasta el versículo 39. Ya prácticamente se bautizó el etíope, entendió más las escrituras. Cuando subieron del agua, versículo 39 del capítulo 8, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso de su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.
Fíjense, en un arrebato, en un soplido, Felipe fue llevado de un lado para otro. Si eso lo puede hacer con el mundo terrenal, lo que es Dios, con los que estamos en la carne, ¿qué será con los que están en el espíritu? ¿Qué será con los ángeles? Ellos están en presencia de Dios, en la gloria de Dios. ¿Cómo es que pueden escuchar esas oraciones? Porque Dios lo permite. ¿Cómo es que saben quién está haciendo esa oración? Dios lo permite. ¿Cómo es posible que estén en un lado y estén en otro? Dios lo permite. Si lo hizo con los vivos, ¿qué será con los espíritus? Y de hecho esto se complementa bastante bien en este caso. Voy a leerles Daniel capítulo 14. Daniel capítulo 14. El detalle con las reinas valeras es que sí, como mutilaron 7 libros, más capítulos, más versículos, por eso se tienen que inventar otras cosas que no es parte de lo que es la doctrina sana de Dios. Se tienen que inventar otras cosas. La doctrina más sana la encuentran dentro de la Iglesia Católica, de esa no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque tiene, ahora sí como dice, los libros completos. Los únicos que ya tienen Biblias completas, eso sí, si ya las empezaron a comprar, son de las Biblias del 2019 en adelante de las Reinas Valeras. Ya les agregaron los deuterocanónicos. Yo les digo, alguien le dio miedo. Alguien le dio miedo porque en el año 1825 alguien las quitó. Lutero las puso al final, pero las sociedades bíblicas en el año 1825, antes de 1825, todas las Biblias tenían los deuterocanónicos, todas estaban igual que las católicas, excepto que las tenían hasta el final. Y en este caso ya las volvieron a agregar, las regresaron. Porque no era un bautizado, no, nada que ver. María tampoco estaba bautizada, no había pasado por el agua. En aquel momento tampoco se podía en este caso estamos hablando, los varones eran los únicos que podían ser circuncidados. La mujer era un objeto. Entonces no me pueden decir que al etíope no se le apareció porque aún no estaba bautizado. El etíope era judío. Muy bien, a todos los judíos el ángel se les podía aparecer. A todos los judíos. El padre de Juan era judío y se le apareció un ángel y no estaba bautizado. Así que, ¿cuál excusa vas a agarrar? Y encontramos a muchísimos que se les aparecieron ángeles y no estaban bautizados. Sí. Ah, sí, les andaba diciendo Daniel capítulo 14 para complementar esto. Porque esta parte no lo tienen los hermanitos protestantes. Esto ya para cerrar, ya me tengo que retirar. Pues mandé a mi papá con mi hermana. Sí me puedo ir más tranquilo, es lo bueno. Daniel capítulo 14, déjame ver si es el 36. Vamos a leer desde el 30 y... Desde el 33. Daniel 14, 33. Esto no lo tienen los hermanitos protestantes. Del libro de Daniel les falta el capítulo 13 y el 14. Por eso no entienden la idolatría. Piensen que la idolatría es una imagen. Si tuvieran Daniel 14, o si mínimo hubieran leído la Biblia antes de que les llegara cualquier hermanito protestante, no se hubieran salido de la iglesia católica. Hubieran dicho, mira, hermanito, léete Daniel 14. Ve por qué te engañaron. Ve cómo Satanás te engaña. Y Daniel 14 te dice claramente el culto a los ídolos. Una parte del culto a los ídolos. Pero el detalle está que no solamente el mexicano, sino a muchos pueblos en Latinoamérica no les gusta leer. Ese es el problema. O no les gusta analizar con un poquito más de profundidad. Los que están aquí, si quieren leer, buscar un poco más, dicen, no, es que yo quiero saber un poco más. Excelente. Estaría muy padre que más gente quisiera buscar de esta manera. Pero ya sabemos que no todos andan así queriendo buscar un poco más. Ya sabemos que algunos son de, no, así me la vivo bien. Ah, perfecto. No hay ningún problema. Daniel 14:33. Estaba a la sazón en Judea el profeta Habacuc, que Habacuc también habla de la idolatría. Acababa de preparar un cocido y de desmenuzar pan en un plato y se dirigía al campo a llevárselo a los segadores. Recuerden que Habacuc, de hecho, era así como, ¿cómo se dice?
Era del campo, no era de la realeza. Habacuc era del campo. El ángel del Señor dijo a Habacuc: lleva esa comida que tienes a Babilonia, a Daniel que está en el foso de los leones. Señor, dijo Habacuc, no he visto jamás Babilonia ni conozco ese foso. Entonces el ángel del Señor le agarró por la cabeza y llevándole por los cabellos le puso en Babilonia encima del foso con la rapidez de un soplo. Entonces, esto lo hace con los vivos. ¿Qué será en el mundo espiritual? Este ángel lo tuvo que agarrar y llevárselo. En el mundo de los vivos, así ha sucedido. ¿Qué será en el mundo de los espíritus? ¿El mundo de los ángeles, donde están los santos? ¿Se interpondrá lo que es el tiempo? ¿Se interpondrá lo que son las distancias? O sea, eso que todo es el poder de Dios, todo eso que permite Dios, si lo hace con los vivos, ¿qué no hará con sus santos? Y en un soplo lo llevó para allá. Y habiéndole dado de comer, como quien dice, el versículo 39, y Daniel se levantó y se puso a comer, y mientras el ángel de Dios volvía a llevar al instante a Habacuc a su lugar, en un soplido. ¿Cómo es que pueden estar en tantos lados? Mira, yo no sé. Está en la Biblia. Dios es el que permite ese tipo de cosas. En sus santos, en el mundo espiritual, no entendemos bien nosotros el mundo espiritual, pero si esto lo hace con los vivos, ¿qué será con los santos? Entonces, imagínense, hay que buscar las ovejas extraviadas. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Entonces, hermanitos, voy a cerrar con la oración que siempre hago al final. Porque digo, de repente sí se dan cuenta como que yendo de un versículo a otro, a otro, como que el tiempo se va muy rápido. Yéndote de un versículo a otro, como que el tiempo se va así. Algunos tal vez sí estaban conectados desde hace ratito, casi me conecté como 15 minutos antes de las 12. Y nada más como que voltearon, regresaron, ya vieron el horario y dijeron, ah, caray, ya pasó tan rápido. O sea, cuando de repente uno se empieza a meter más en la Biblia, así, sin versículos. Mira este versículo así, así, así. Y sí llega a pasar, la verdad. Yo no me di cuenta de la hora, pensaba que era más temprano. Y tengo un compromiso. Entonces, ahora sí. Vamos así con lo que es esta oración. Recuerden que estos videos los subo a YouTube. En la página igual de Hablemos con Biblia. Y les comparto los links que aquí me aparecen también para que vean los otros videos. Lógicamente son de esto que me comparten. Bueno, esta ocasión no estuve leyendo las lecciones. Esto ya fue como quien dice todo lo que yo he aprendido así con el transcurso del tiempo. Esperemos, como dice, continuar aprendiendo más, así. Porque de repente si hay palabras difíciles dentro del español, que la explicación está en el latín, o está en el griego, o está en el hebreo. Y ya de ahí como que entiendes un poquito más. Sí, porque ayer andábamos con el grupo, en el grupo donde yo me reúno, me dicen, oye, ¿por qué esta parte de Dios bajó a los infiernos? Ah, porque viene del latín, de la palabra infierno, porque el infierno, la palabra infierno no existe ni en el griego ni en el hebreo. Es a la hora de traducir, en el latín se puso la palabra infierno. Pero en el latín infierno no quiere decir el mismo infierno que nosotros tenemos en español. O sea, como quien dice, mientras más va avanzando el tiempo, las palabras van agarrando más significados. Pues tienen un montón de significados. Así pasa cuando agarramos el Seol, solito el significado. Luego cuando pasa el griego al Hades, ya agarra más significados porque ahora es el significado en griego bíblicamente hablando y el significado religioso que tenían los griegos. Y luego cuando lo pasamos a inferno de lo que es en el latín, ya tiene como cierta línea de significados, pero se puede ampliar. Y luego cuando llega el español, ya encontramos de que infierno ya es como que el lugar de condenación, mientras que en el latín no es el lugar de condenación. Entonces, así, pequeños detalles que tienen que ver ahora sí, como dice, a la hora de trasladar, que sí pueden entender con facilidad. El chiste está que en las Biblias que tenemos hoy en día están hechas como para que tú lo entiendas mucho mejor. Para que no te la compliques.
Y sí hay uno que otro detalle, digamos, a la hora de la misa, cuando hay una que otra palabra que sí siguen siendo de latín y no siguen, no son del español actual. Recuerden que, ejemplo, el Santa María, digo, perdón, el Dios te salve María. Recuerden que el salve no quiere decir que te va a salvar, sino es un saludo. Entonces, para muchos protestantes por eso se van equivocadamente, que dicen, ya ves, dice que salven a María. No significa un saludo. Es todos esos detalles que llegan a suceder y se van aprendiendo con el tiempo. Ya dices, con razón esto otro. Entonces sí es padre y es muy bonito. Entonces, ahora sí, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites con los estudios de la Biblia. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz de nuestros senderos. Disipa toda tiniebla del error. Permítenos cada día una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Este, el... No sé, entonces, ya se me fue la otra oración. Perdón. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito la pureza de nuestra Madre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Muchas gracias por estar conectados. A ver si después colaboramos con otros hermanitos. Ay, después sí me quiero aventar una buena plática con el hermano Luis Ángel. Una discusión así, de tipo discusión. De que no, hermanito Luis Ángel, esto sí. Y no, José Carlos, esto es así de esta zona. Y esa sí me encantaría, esa me encantaría, sí. Porque la Biblia dice esto así, sí. Sí, la Biblia dice, pero también el magisterio está de esta manera agarrada así, así. Por eso explica esto así. Eso me encantaría, estaría muy fregón. Está Antonio Polojeta, están varios hermanitos, que sí me encantaría así hacerlo de esa manera, que como que se vaya profundizando demasiado. Entonces, que estaría muy padre. Bueno, a mí me encantaría mucho eso. Que sí nos hemos dado, no digamos, sí, de manera interna ciertos agarrones, así de, pero todo muy padre porque vamos en una línea. Hermano Luis Ángel, Jaime, estaba, no me acuerdo si estaba Amadeo. No, Amadeo creo que no. Pero sí estaba ¿quién más estaba? Bueno, estábamos varios hermanos. Estaba muy padre, sí, esa discusión. Entonces, estábamos en un buen agarrón. Que no, es que esto así, 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 así. Pero era por una, vamos a decir, por las diferentes interpretaciones. Entonces está muy padre todo en realidad. Entonces, cuídense mucho, hermanitos. Muchas bendiciones. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Fíjense. No, es que eso no lo hicimos por TikTok. Eso fue por WhatsApp, así en privado. Estuvo muy padre, estuvo muy fregón. Entonces nos vemos mucho, nos vemos hermanitos. Cuídense.